¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos ya a la cinturita de estas primeras semanas del mes de enero. Increíble Día de Reyes, ya miércoles 6 de enero. Este día con otro tema de mucha importancia, de una patología muy común para ustedes. Y esto lo vamos a ver gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Este día estaremos hablando de la rinosinusitis aguda. ¿Le suena? ¿Ya la ha padecido? ¿Ya la ha escuchado? ¿Quiere saber más al respecto? Pues de eso platicaremos este día con nuestros invitados que les presentaré luego de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La rinosinusitis es una enfermedad muy frecuente que consiste en la inflamación de los senos paranasales, que a su vez son cavidades que se encuentran debajo y encima de los ojos y dentro de la nariz y se comunican entre sí y con las fosas nasales. En condiciones normales están llenas de aire, pero cuando se produce una inflamación de las mucosas, se obstruyen, se acumula el moco y se produce una infección que necesita recibir un tratamiento. El resfrío común es su principal causante, a no ser que se contraiga una infección bacteriana. Si se trata de un caso agudo, la mayoría de las veces se puede percibir una mejora de los síntomas entre una semana y 10 días. Cuando estos no desaparecen más allá de las 12 semanas, se puede hablar de una rinosinusitis crónica. Las personas que desarrollan la enfermedad podrían presentar una secreción espesa, amarilla o verdosa por la nariz o por la parte posterior de la garganta, obstrucción o congestión nasal, que dificulta la respiración por la nariz, dolor, sensibilidad, hinchazón y presión alrededor de los ojos, mejilla, nariz o frente, que empeora al agacharse. Para conocer más acerca de la rinosinusitis aguda, lo invitamos a mantenerse en sintonía de su programa Salud TV y prestar atención a las recomendaciones de nuestros especialistas invitados de hoy. Muy bien, este día estaremos conversando con el doctor Ángel Duarte, nuestro pediatra amigo, así que ahí lo tenemos aquí ya con el set. Doctor, le doy la bienvenida, feliz año. Gracias, doctora, feliz año nuevo, feliz Día de Reyes. Y feliz Día de Reyes, así es. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contentos de estar aquí y por sobre todo, pues, tener la oportunidad de hablar de este tema que se vuelve tan importante, especialmente en el contexto en el que vivimos, en que cada pequeña infección respiratoria que tenemos nos hace temer que hayamos contraído COVID. Así que esto va a ser una bonita oportunidad para hablar de un tema que esperamos sea muy interesante para todos. Definitivamente, doctor. Mire, usted ha dicho una gran verdad. Hoy día, cualquier cosa, todos vivimos con una neurosis tal, medio estornuda, medio tose, medio te duele la garganta y uno dice, ya, se asusta, ¿verdad? Exactamente. Definitivamente, y con razón. La verdad es que con justa razón, porque es una enfermedad que es una ruleta rusa. Pero bueno, hablemos un poquito en el campo de la pediatría. Los senos paranasales, ¿en qué momento comienzan a funcionar y a dar problemas en sí, doctor? Bueno, los senos paranasales se van neumatizando, es decir, se van llenando de aire en la medida en que vamos creciendo. Cuando un niño nace, apenas si hay un esbozo de los senos maxilares, que son los que se encuentran en esta área que se llama maxila. Posteriormente, esos senos, por ahí por los 6 meses, entre 6 meses y 2 años, ya están normalmente llenos de aire. Hay que mencionar que en esos senos, además de aire, se puede acumular moco y eso es lo que nos causa problema a veces. Posteriormente, después, entre 2 y 5 años, van apareciendo el resto de senos, los senos frontales y los senos esfenoidales, que son unos que se encuentran aquí en las paredes del tabique nasal. Esos poco a poco se van desarrollando. Cuando estos senos aparecen es que tenemos más posibilidades aún de desarrollar sinusitis. Y
rinosinusitis se produce también por la inflamación del tejido de la nariz, además del tejido de los senos paranasales. Es una condición muy, muy frecuente. Bueno, entonces, doctor, cuando hablamos, ¿qué es más frecuente en los niños, la rinitis o la rinosinusitis? Pues en un principio la rinitis es mucho más frecuente, pero como a todas las personas nos da catarro, nos da un resfriado común, en promedio entre 2 y 5 veces al año, entonces eso hace que todos eventualmente tengamos rinosinusitis, y eso incluye a los niños, y entre más va pasando el tiempo, con más facilidad los niños tienen tendencia a desarrollar rinosinusitis. Los niños muy pequeños generalmente solo tienen rinitis. Cuando hablamos de rinitis, doctor, ¿a qué nos referimos? Pues la gente que está en casa a veces puede decir, bueno, pero en sí, ¿qué es la rinitis? La rinitis es la inflamación de los tejidos internos de la nariz. La rinosinusitis, en cambio, es la inflamación de los tejidos internos de la nariz, muchas veces también de los cornetes, que son las pelotitas que logramos visualizar si nos iluminamos la nariz o iluminamos la nariz de nuestro hijo con una lamparita. Vamos a ver que hay 2 pelotitas ahí, una en cada fosa nasal. Esos se llaman cornetes. Los cornetes se inflaman, todo el tejido alrededor de los cornetes se inflama, y eso lleva a una obstrucción que últimamente dará también la inflamación del tejido que rodea los senos paranasales. Los senos son bolsas que idealmente deberían estar llenas de aire, pero como les explicaba anteriormente, también se llenan de moco. La diferencia entonces entre la rinitis y la rinosinusitis es que la rinosinusitis es un cuadro con más complejidad y que tiende a volverse un cuadro crónico. Los alergistas no aceptan, y por concepto se dice que los niños menores de 2 años no tienen rinitis alérgica, pero hay muchos niños pequeños que desde pequeñitos vienen presentándose de modo tal que uno dice, este va a tener rinitis alérgica, y la rinitis alérgica es la inflamación de la nariz desencadenada por un factor que le da alergia, como puede ser el polvo, puede ser el cambio de temperatura, y que hace que la persona anda todo el tiempo moqueando, anda tocándose la nariz con frecuencia porque siente una gran necesidad de hacerlo, le pica la nariz y además le da un deseo incontrolable de sonarse o de rascarse la nariz. Y bueno, no siempre viene sola, ¿verdad, doctor? Muchas veces puede estar acompañada también de una conjuntivitis alérgica, de una picazón, no solo de la fosa nasal, sino también de los ojos. Eso es cierto, y es muy frecuente que tengan también una conjuntivitis alérgica, y todo esto hoy se engloba en una sola cosa que se llama marcha alérgica o marcha atópica. Antes, cuando yo era estudiante, nos enseñaban que la rinitis era una entidad, que la dermatitis atópica o la dermatitis alérgica, los problemas en la piel, eran otra entidad diferente, y que el asma era una entidad distinta. Hoy en día se ha comprobado que todas estas no son más que fases diferentes de una sola enfermedad, y esa enfermedad que engloba todas estas cosas se llama marcha alérgica. Así que, como decía la doctora, conjuntivitis, rinitis, problemas en la piel, problemas bronquiales, muchas veces son todas caras de una misma moneda. Muy bien. Bueno, doctor, vámonos a ver el avance de TN21, sí, y regresamos con más de Salud TV y el tema del día de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. En este Día de Reyes estamos hablando de rinosinusitis aguda. Tengo al doctor Ángel Duarte conmigo acá en el set, y se incorpora a nuestro staff el día de hoy el doctor Reinaldo Villeda, otorrinolaringólogo. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Feliz año y feliz Día de Reyes.
Igual, Elisa, feliz año, un gusto estar con ustedes. Un saludo al doctor Duarte también. Mucho gusto. Y a la disposición en lo que le podamos ayudar. Ustedes saben que siempre estamos aquí para colaborar. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bueno, estábamos hablando un poquito con el doctor del momento en el que se empiezan a neumatizar los senos paranasales, de qué es una rinitis, de cómo afecta a los niños, cómo es la marcha alérgica. De eso estábamos hablando en el bloque anterior. Pero me gustaría comenzar hablando contigo un poquito para que la gente que esté en casa se familiarice cuál es la función en sí de los senos paranasales, para ir comenzando por dónde empezar, para que vayan viendo la importancia de por qué una rinosinusitis debe ser diagnosticada y tratada. Lo que sucede, primero vamos a la definición, ¿verdad? La rinitis y la sinusitis, porque la rinosinusitis están haciendo una mezcla, ¿verdad? Entonces, el principal problema es la obstrucción a nivel nasal, y que viene causado por una inflamación casi siempre por factores externos. Entonces, lo que sucede es que los huequitos que tenemos en el macizo facial, que se llaman senos, se comienzan a llenar de líquido y de moco. Entonces comenzamos a tener la sintomatología de la pesantez facial, porque la gente lo acostumbra a llamarlo un dolor de cabeza, y es más que todo un incremento en la presión a nivel del rostro. En los niños solo tenemos dos senos, ¿verdad? Los maxilares y los etmoidales. Gracias a Dios, porque si no se nos complicaría más. Entonces, mira, eso es importante, te interrumpo. ¿Cuántos senos paranasales tenemos los adultos? ¿Cuánto tienen los niños y en qué momento se desarrollan los otros? A partir de los 7, 8 años comienzan de los senos etmoidales, que son los que están entre la nariz y los ojos, comienzan a desarrollarse los senos frontales, los de la frente, ¿verdad? Tenemos justo los senos maxilares que están entre la nariz y los ojos, pero en la parte baja de los ojos, y luego hacia el fondo de la nariz tenemos el seno esfenoidal. Entonces, tenemos un problema, que los niños muchas veces no se quejan tanto del dolor, sino que se quejan más que todo del problema nasal o la voz nasal, que también en edades pediátricas puede ser causado por un adenoides en la parte posterior, ¿verdad? Entonces hay muchos factores. Ahorita, por ejemplo, estamos en un clima raro en El Salvador, donde la madrugada es fría, el mediodía es caliente y la tarde, y eventualmente en la noche aparece lluvia o aparece viento. Entonces ahorita la inflamación de los cornetes, que nos va a comenzar a causar una rinitis, es más frecuente en este tiempo que estamos. Bueno, entonces ahí tenemos que por eso la diferencia es también en el cuadro clínico de un adulto y de un niño. Ahora, cuando hablamos generalmente el adulto, ¿cuáles son las causas? O sea, una rinosinusitis aguda, ¿a cuántos días nos estamos refiriendo y en qué momento pasa a ser crónica? ¿Y cuáles son las causas principales? Más o menos el promedio anda por semanas, ¿verdad? O sea, hablamos de una sinusitis de un promedio de 12 semanas, es la diferencia. Pero casi siempre el proceso comienza. Aquí en El Salvador confunden gripe, catarro, resfriado, COVID, rinitis, alergias, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos enfrentamos ante un problema puramente nasal y que después de 3 días de tratado no mejora, entonces sí necesitamos ya una consulta médica, porque la mayoría de veces el problema es alérgico y la gente que ya tiene un problema de alergia crónico se los logra controlar. Entonces la población en general se automedica, pero lo que sí ya recomendamos, y más ahorita lo que estamos pasando con el COVID, es que si después de 3 días no hay mejoría, lo mejor es consultar, porque de ahí vienen las complicaciones. Luego, en cuanto al tiempo, tenemos que esperar más o menos entre 4 y 12 semanas, porque hay clasificaciones que todavía dicen una rinosinusitis subaguda, ¿verdad? Entonces, y hay que examinar si hay pólipos, si los complejos están obstruidos,
ya hay una serie de investigaciones a realizar. Muy bien. Bueno, por lo general, doctor, la rinitis en los niños, ¿cómo la diferenciamos de un catarro? Como decía Rey, ¿cómo la diferenciamos de un catarro, de un proceso alérgico? ¿Cómo saber si es una rinitis alérgica o realmente hay alguna infección, algún catarrito resfriado por ahí? Bueno, en el caso de la rinitis alérgica es quizás la más fácil de diferenciar de las otras porque tiene algunas características. Una de esas es su recurrencia. Se vuelve a presentar, se repite con mucha facilidad, siempre y cuando uno se exponga al factor que la desencadena. En cambio, la rinitis que sigue a un episodio de catarro común es solo inflamación de los tejidos de la nariz y generalmente en 1 o 2 semanas se ha acabado. La sinusitis y la rinosinusitis son cuadros que duran generalmente un poco más, aunque hay también cuadros de sinusitis aguda que se acaban rápido, pero la sinusitis tiende a volverse crónica. La rinosinusitis crónica es un cuadro de difícil manejo porque muchas veces hay un factor alérgico que la desencadena, a veces hay un factor infeccioso. Uno de los más comunes que encontramos como desencadenante de rinosinusitis son las caries dentales, porque ahí se alojan muchos microbios que fácilmente llegan a contaminar los senos. Recuerde usted que ojos, oídos, nariz y garganta, y eso incluye los dientes, están comunicados. Entonces, si hay bacterias en abundancia en una de esas zonas, fácilmente se van a infectar las otras. Pero en la rinosinusitis crónica, el cuadro es un cuadro más difícil. Como bien decía el doctor Reinaldo, estos pacientes tienen dolor de cabeza muchas veces, pueden tener síntomas como malestar general, el sueño es de mala calidad y si, como casi siempre en los niños, esto se acompaña a que haya agrandamiento de las adenoides o hipertrofia de las adenoides, entonces estos niños generalmente roncan. Es muy común que tengan un aliento fétido, un mal aliento, un aliento a moco podrido. ¿Por qué? Porque allí en las adenoides se están acumulando una gran cantidad de material purulento y de moco viejo. Ahora, cuando uno introduce una paleta en la lengua, en la base de la lengua, para desencadenar el reflejo del vómito, uno puede observar con mucha facilidad que baja una columna de moco aquí al fondo de la garganta, y moco verde, moco espeso, moco que le dice a usted esto es una rinosinusitis crónica y que hay que manejarla como tal. Entonces, no es fácil a veces diferenciar entre un catarro común y una rinitis de corta duración. Pero entre los otros 3 cuadros, la rinitis alérgica, la rinosinusitis y el catarro común, es un poco más fácil hacer la diferencia. Casi siempre se entrelazan. Muchas veces comienza con un episodio infeccioso, le da un catarrito, llega un rinovirus. Rinovirus se llama el virus que predominantemente ataca la nariz, y ese virus le empieza a hacer que produzca moco, la persona entonces empieza a ponerse cosas en la nariz, porque ojo, para eso somos expertos aquí. Mire, si es que quien le dé consejos de echarse aceite gomenolado, de echarse un montón de cosas que en lugar de ayudar dañan, sobra gente. Es que yo no sé, como que cuando uno anda enfermo, uno anduviera un rótulo aquí que diga aconséjeme, porque todo el mundo cree que es experto y que le puede dar consejos de qué echarse en la nariz. Y hombre, muchas veces se pone cosas que en lugar de ayudarle, le empeoran su cuadro, aparece un cuadro alérgico sobreagregado y es entonces solo como un efecto dominó. Tras una cosa va la otra y eso lleva a una sinusitis crónica, lleva a que se agranden las adenoides, que se agranden las amígdalas y que después, para fortuna de los otorrinos, pues eso hace que tengan que ir al otorrino y muchas veces hasta terminar quitándose las amígdalas y las adenoides. Reinaldo, es segunda vez en la semana que escucho el de aceite gomenolado. ¿Qué es? Y realmente
puede ser dañino, como bien dice el doctor, porque yo escuché que se lo pusieron a un niño y le ardió las fosas nasales. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Lo que sucede es que esas son creencias de las personas. Ocupan hasta, te voy a decir la palabra, el titilcuite de gallina, ¿verdad? O sea, que es como el aceitío que saca el pupú de la gallina. Lo que quieren hacer es calentar la nariz. Eso es la idea. Y aparte de que como hay una resequedad en la mucosa, eso hace que haya una fluidificación nasal, supuestamente, ¿verdad? Pero lo que hacen es irritar la mucosa, que ya está irritada, y la inflaman más. Okay. ¿Verdad? Más que todo a nivel de los cornetes. Muy bien. Bueno, entonces ahí lo tienen, por favor, no le ande colocando cosas que no le ha indicado su médico, y mucho menos a los niños, pues, porque al final de cuentas, si usted decide ponerse algo en la nariz que le va a arder, pues es su decisión, pero al niño, ¿verdad?, le podemos causar daño. Pero aún eso hay que tener cuidado. Yo veo muchos adultos que llegan a mi consultorio con sus hijos, afortunadamente con los niños no lo hacen, pero me imagino que el doctor ve un montón de pacientes que se ponen vasoconstrictores nasales, que se ponen esas gotitas que llevan fenilefrina, que en el momentito alivian la congestión nasal, pero la usan tanto tiempo que el tejido de la nariz, el epitelio nasal, se daña casi irreversiblemente y lleva a consecuencias graves de las que el doctor seguramente nos podrá explicar mejor. Lo que sucede es que están ocupando vamos a mencionar el famoso Vic, ¿verdad? Todas las gotitas para descongestionarlo, los sprays descongestivos se ocupan 3-5 días. Uh-huh. Y aquí lo agarran como que sí es fiesta, pues, ¿verdad? Porque se sienten tan bien que lo que hacen es causar una rinitis medicamentosa. Entonces, si ya tienen una rinitis alérgica y tienen una rinitis obstructiva, llegar a una rinitis mixta es más complicado para tratarla. Muy bien. Tenemos un comentario a través de WhatsApp que me gustaría dar lectura. Nos dice el amigo: me encanta su programa, saludos desde San Salvador, Elías es mi nombre. Bueno, muchísimas gracias, Elías, por el saludo, por estar en sintonía, y nos alegra muchísimo que le encante el programa y sobre todo que aprenda. Y por cierto, ahí tiene también, si usted que está en casita quiere enviar sus preguntas para nuestros invitados, ahí está nuestro número de WhatsApp ya habilitado, el 7859-7318, nuestro número en el SETE, que es el 2283-2157, y por supuesto también nos encuentra en Facebook como Salud TV, para que pueda enviar sus preguntas. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de los abusos, ¿verdad?, que típicamente la gente hace con spray nasales, que definitivamente el otorrino o el pediatra o el neumólogo o el médico internista lo deja por 3 días, pero ya lo agarraron de por vida, ¿verdad? Entonces puede generar mucho daño. A ver, la rinosinusitis aguda, ¿da fiebre, Reinaldo? Es una febrícula, no llegamos a un término de fiebre. Lo que comienza es el cambio de coloración del moco, y el moco cambia de color porque esa es otra parte cultural que tenemos, que piensan que el cambio de color en el moco ya es signo de infección, lo cual es signo de estasis, o sea que el moco no se mueve y comienza a cambiar de color, primero en blanco, después se comienza a transformar como un amarillito, después pasa a verde, gris, ¿verdad? En la medida que el moco no se mueve. Entonces aquí el salvadoreño tiene la costumbre de que ve el moco verde o amarillo y eso ya es infección, lo cual no es cierto. Nos va a llevar a la infección porque es un moco que está estancado, y si se detiene en la nasofaringe o en la faringe directamente, la boca es lo más contaminado de bacterias que tenemos. Entonces la bacteria coloniza el moco y ahí viene la complicación, que posteriormente hacemos una laringotraqueitis, traqueitis, bronquitis, neumonía, ¿verdad? Esa es la secuencia de que lleva. Ahora, la fiebre no va a ser una fiebre elevada, pues va a ser una irritación, un malestar general, yo puedo decir. Al inicio. Es la famosa febrícula que el día de ayer estábamos hablando en causas de fiebre, que estamos hablando abajo de 38, ¿sí? Exactamente. Una fiebre leve que no causa ningún compromiso para los niños. Más que todo malestar general. Solo malestar general. Y especialmente que los niños, para que realmente un niño deje de jugar, es porque definitivamente
tiene que estar muy mal. Tiene que estar muy mal. Y eso, a veces las mamás se angustian y le dicen, mi niño está grave, tiene calentura. ¿Cuánto tiene? 37.8. No, señora, tranquilícese, eso solo es una calenturita, es una febrícula. Está irritadito, como decía. Está irritadito, sí. Bueno, a ver, ¿qué otros síntomas puede manifestar una rinosinusitis, Reinaldo, y que nos tienen que alarmar? Como les dije al principio, el problema es la obstrucción nasal, porque ahí comienzan todos los procesos. Se obstruye la nariz, se inflaman los cornetes, se obstruye el sitio de drenaje de las fosas nasales que está en el ostium, que se encuentra entre la pared lateral de la nariz y el cornete medio. Entonces, si se tapa a ese nivel, lo que sucede es una retención de la producción de moco en todos los senos paranasales. Y ahí viene la sinusitis, ¿verdad? Si eso se hace recurrente, porque hay sinusitis agudas recurrentes. Entonces, un paciente que se está enfermando una vez al mes, entonces, este paciente, lo más seguro que al tomar un TAC va a salir obstruido, pero no es como lo que hacen muchos colegas, que el TAC lo mandan en una fase aguda. El TAC se manda cuando el paciente ya está posterior a un tratamiento médico, ¿verdad? Para tener un resultado correcto, porque si no vamos a tener falsos positivos, y hay colegas que hasta operan catarros, pues, ¿verdad? Entonces, y eso no es válido tampoco. Muy bien. No te entendí esto último. Hay colegas que, ¿qué? Perdón, no entendí. Operan catarros. Ah, que operan catarros. Bueno, muy bien. Vámonos a una... está inflamado, y entonces le enseñan al paciente que está inflamado, lógicamente, está inflamado por un proceso agudo, y eso no es quirúrgico, pues. O sea, esto es después del tratamiento. Eso es desinflamarlo. Muy bien. Bueno, vamos a ver la sección de todos los miércoles con el doctor Samuel Ramírez, mi pediatra en casa, y luego volvemos con más del tema de hoy. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de la importancia de las inmunizaciones. Ante el inicio de un nuevo año y en medio de la pandemia que estamos padeciendo en este momento, volvemos a recalcar la importancia de mantener los esquemas de inmunización completos de nuestros niños. Las vacunas nos sirven para mejorar el estado inmunológico sobre algunas enfermedades y en muchas oportunidades, tal cual y lo hemos visto, pueden dar cierta inmunidad o protección cruzada respecto a específicamente COVID-19. Sin embargo, no debemos perder de vista de que aunque no tenemos contemplada una vacunación temprana contra COVID para todos los niños, no están descartados totalmente y va a existir probablemente en alguna oportunidad la forma de estarlo vacunando. Pero debemos tener en mente que las demás enfermedades siguen existiendo y que los niños deben estar al día con sus esquemas de vacunación para tener protección suficiente y tener la mejor herramienta para poder hacer frente a este tipo de microorganismos. Recuerda mantener siempre la comunicación con tu pediatra, con tu médico de cabecera, para poder establecer las vacunas que tienen pendientes, buscar su pronta colocación y tener así esquemas de vacunación completos para todos nuestros niños. Un gusto saludarles. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle en este día. Estamos conversando con nuestros invitados acerca de la rinosinusitis aguda, un cuadro muy frecuente, no solo en niños, sino también en adultos, y que muchas veces pasa desapercibido y se vuelve crónico por un mal manejo, ciertamente. Bueno, vamos a ver, tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp, vamos a darle lectura. Buenas tardes, ¿cómo sé si lo que tengo es una rinositis aguda? Bueno, muchísimas gracias. Recuerde siempre enviarnos su nombre para saber y dirigirnos a usted por su nombre al responderle su duda. A ver, doctor Reinaldo Villeda, ya dijimos algunos de los síntomas del dolor de cabeza, la obstrucción nasal, ¿verdad? Principalmente.
Pero ¿cómo sabe una persona que lo que tiene es una rinosinusitis aguda, aparte de la clínica? Me imagino que preguntas algún tipo de examen. Sí, el examen es médico, pues, ¿verdad? Clínico. Porque definitivamente es observar la nariz, pero podemos tomar un hemograma y dependiendo cómo esté el hemograma, si está dentro de valores normales, y tenemos un proceso nasal, estamos ante un cuadro de una rinosinusitis, pues, ¿verdad? Porque si hay una infección, el leucograma vamos a tener cambios. Muy bien, entonces hay que recalcar esto, que la rinosinusitis es un proceso inflamatorio, no necesariamente infeccioso, ¿verdad? Es correcto, puede ser es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio. Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a dar lectura. Nos dice: hola, buenas tardes, excelente programa, muchas gracias. Mi pregunta es si la rinofaringitis aguda es igual que la rinosinusitis. Muchas gracias. Bueno, Rey, danos tu respuesta y luego el doctor Duarte que nos apoye también con los niños, que es lo más frecuente. Lo que sucede, o sea, vamos con una rinitis. Luego de la rinitis viene la rinosinusitis. Y la rinosinusitis nos puede llevar a una rinofaringitis. Y después podemos ir a una rinolaringitis, una rinotraqueitis. O sea, depende de la evolución que el paciente deje de consultar, pues, ¿verdad? O sea, porque el moco tiene dos caminos, o viene hacia afuera de la nariz, que es más frecuente en niños en las edades preescolares y escolares, o tenemos una descarga posterior. La descarga posterior, el moco alojado en la faringe, o sea, donde abrimos la boca, ahí nos va a causar una irritación, entonces nos va a llevar a un proceso inflamatorio a nivel de la faringe, que es donde casi siempre la gente consulta porque ya le duele la garganta. Muy bien, le duele la garganta y no necesariamente las amígdalas están inflamadas, ¿verdad? Exactamente. Un cuadro hace mención, el cuadro de la rinosinusitis aguda, a inflamación del tejido de la nariz y de los senos paranasales. En cambio, la faringoamigdalitis hace referencia a inflamación de la garganta y de las amígdalas, que son las masas que vemos al abrir la boca y sacar la lengua. Entonces, es muy común que un cuadro, como decía el doctor, que un cuadro lleve a otro, que un cuadro desencadene a otro, pero muchas veces se presentan en forma aislada. Tanto la faringitis como la rinosinusitis tienen como agente causal los virus en la mayor parte de ocasiones. Es decir, que no es indicación de dar antibióticos el que alguien tenga inflamadas las amígdalas o que tenga inflamada la nariz o los senos paranasales, especialmente en la sinusitis o la rinosinusitis agudas. Fíjate que precisamente, doctor Duarte, esa iba a ser mi siguiente pregunta antes de dar lectura al televidente. Lo que quería que Reinaldo nos dijera también, que no todo cuadro de rinosinusitis aguda va a ser tratado siempre con antibiótico. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. O sea, lo que hay que disminuir es la inflamación, y si solo es a nivel nasal, la tratamos a nivel nasal con spray. ¿Verdad? Muchas veces con poner compresas de aguas tibias o, como les digo, calentar la nariz, el proceso inflamatorio baja, pues los lavados con solución salina, eventualmente ciertos descongestivos, y podemos llegar, si una persona es alérgica, a ocupar antihistamínicos. Pero aquí el problema es que todo el mundo se toma la loratadina, que es un antialérgico, y la loratadina no está hecha para la rinitis o la rinosinusitis. Lo que hay que tomar es descongestivo con un mucolítico a la par. Muy bien, bueno, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta y luego te hago yo la otra que tengo yo en mente. Vamos a ver, dice: hola, muy buenas tardes, fíjese que yo tengo 15 años y por esta temporada me ha estado afectando mucho la nariz. Desde hace un mes se ha empeorado. Cuando me sueno sale sangre. Un día estaba sonándome y me salió un pólipo. Hace poco fui al doctor y me dejaron medicina, pero el pólipo ya no me lo veo y me huele feo el moco y me dijeron que tengo rinitis.
rinosinusitis crónica y me duele un poco la cabeza. Desde pequeña padezco la nariz, pero en diciembre me afectó más y como ya le comentaba, me huele mal mi moco y duele cuando me sueno. He ido incluso al dentista porque me ha dolido la muela y me ha dicho que en la muela no tengo nada. Bueno, muchas gracias, amiga, por escribirnos. Definitivamente, Rey, uno de esos cuadros bizarros que, como tú bien dices, se van como complicando una cosa llevando a la otra, ¿no? Sí, me parece un poco raro que le haya salido un pólipo. Sí, ¿verdad? creo Porque que ahí... los pólipos no se desprenden, hay que irlos a quitar, ¿verdad? Ahora, lo que le está pasando es una mezcla de factores externos. En diciembre, aquí hay 4 temporadas que la gente se enferma. Diciembre es la primera, la segunda que hoy no la vamos a tener, que es la entrada de los niños al colegio, luego es la entrada del invierno y luego es la salida del invierno. Son los 4 periodos grandes. Un niño se puede enfermar más o menos un promedio de 7 veces en el año, un adulto anda un promedio de 2 a 3 veces. Ese es el corredor endémico en El Salvador, más o menos. Ahora, volviendo al caso de la paciente creo yo que ha sido mal medicada y maltratada. Entonces hay que llegar al fondo de un diagnóstico correcto y hacerle estudios, investigar, ¿verdad? Ella tendría que, por ejemplo, estar ahorita, si tiene una rinosinusitis crónica, con medicamentos orales y con spray nasales para mejorar su sintomatología en este preciso instante, como estamos con el clima. Muy bien. Bueno, así es. Ahora, doctor Duarte, voy a hacer una pregunta. Y aquí, tratando en mención a lo que dijo Rey, que el hecho de tratar de calentar la nariz en el caso de las rinitis alérgicas o cuadros que pueden ser de origen alérgico, especialmente con el clima, como estamos ahorita, ¿funciona aquí el gorrito de la abuelita en la noche para los niños? Mire, generalmente Dios es tan bondadoso con nosotros que en este país el 90% de los niños nacen con pelo. Es raro ver un niño que nazca peloncito. Casi todos tenemos pelo desde el nacimiento y el pelo nos protege contra el frío. Si hay un cambio extremo de temperatura, que en El Salvador, pues tal vez la gente que vive allá por Apaneca o los que viven en Miramundo tendrán temporadas frías, pero todos los demás vivimos en lugares que son tan cálidos que muy raramente los niños necesitan usar un gorro. Si usa gorro, lo que sucede casi siempre es que terminan con una gran dermatitis seborreica, le sale un montón de ronchas, le sale costra en la cabeza. El gorro hay que saberlo usar y si está haciendo frío extremo, póngaselo, pero si vive donde vivimos la mayor parte de salvadoreños, en San Salvador, en Soyapango, Apopa, Lourdes, hombre, allí es difícil que alguien necesite usar gorro. Bueno, muy bien. También los adultos mayores pueden tener rinosinusitis y precisamente las consideraciones a tomar en cuenta nos las menciona la doctora Linda Molina de Borja, geriatra, en la siguiente nota. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra y gerontóloga, y en esta oportunidad voy a hablar acerca de las implicaciones de la sinusitis en el adulto mayor. Comentarles que la sinusitis en el adulto mayor es frecuente y dentro de sus síntomas podemos contar que presentan una rinorrea, que es secreción de su nariz, ya sea un moco claro, un moco espeso o de diferente color, amarillento o también puede ser verdoso. También esta sinusitis puede ser aguda si su duración es de menos de 4 semanas y ya puede ser crónica si este excede de ese mismo tiempo. ¿Qué lo produce en el adulto mayor? Pues desde un resfriado común hasta también problemas estructurales como puede ser pólipos, que su tabique nasal esté desviado o también por la inhalación constante de sustancias químicas. Así que es necesario que nuestro adulto mayor pueda tener un diagnóstico certero de que si su sinusitis es aguda o crónica y poder darle el mejor tratamiento posible. Soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra. Nos vemos hasta la próxima, amigos de Salud TV.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. A la amiga que nos escribió en la última consulta, que mencionaba que había incluso ido al dentista porque le dolía la muela, el doctor Duarte me estaba diciendo aquí que también valdría la pena que nuevamente la revise un otorrino porque podría ser el oído, ¿cierto? Así es, en niños especialmente es común que digan que les duele la muela y que en realidad lo que tienen es una infección de oído. Claro, cuando mastican el dolor se agudiza. Así que hay que revisarse bien ese oído. Como decía el doctor, definitivamente el caso de esta señorita aparentemente necesita un tratamiento quizás incluso de antibióticos. Un buen seguimiento. No se cura ni con una consulta telefónica o de televisión, ni tampoco con una sola visita al otorrino. Seguramente va a necesitar un manejo más cercano y hay que cuidar nuestra nariz porque en la medida en que cuidamos la nariz, cuidamos también el oído, ojo. Y cuando uno está viejito ya apenas sí escucha, pero muchas veces es porque no hemos cuidado nuestra salud nasal y nuestra salud del oído. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp, vamos a dar lectura. Nos dice: buenas tardes, interesante tema. En mi caso, mi esposo amanece todos los días con un cuadro alérgico y pasa hasta 2 horas estornudando. ¿Qué me aconsejan? Pues es muy molesto y hasta el pecho le duele. Muy bien. Bueno, Rey, ¿qué te parece? La clásica alergia que uno amanece estornudando, ¿verdad? Sí, ese tiene que ver mucho con la parte de ácaros. El problema de él está en su cama, en la almohada y en el colchón. Entonces pasó 2, 4, 6 horas acostado y entonces estuvo respirando en realidad lo que es el ácaro de feca, ¿verdad? Que es lo que nos da el problema. Entonces esta persona tiene que primero comprar algo para los ácaros, para poner en su almohada y su colchón, ya sea, oye, en El Salvador ya venden sprays, también se pueden conseguir las sobrefundas, ¿verdad? O los sobrecolchones para evitar esto y tratar de una limpieza generalizada en el cuarto. Ese sería mi primer consejo. Y de ahí en la parte de tratamiento, sí, él tendría que ocupar por lo menos un par de sprays en la noche para el runny nose que le agarra, o sea, porque el estornudo es por eso, y luego para desinflamar un poquito y cortar la alergia. Muy bien. Bueno, amiga, ahí tiene la respuesta. Ya puede buscar estos sprays para poderlos usar, o como bien dice el doctor Vieda, las sobrefundas que son antiácaros, ¿verdad? Incluso hay colchones. Y pues me imagino que su control también con alergias, eso dijiste, ¿verdad? A ver, sí. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta y la vamos a responder, doctor Duarte, luego de la pausa. En mi caso, mi hijo de 8 años tiene problemas con esto de la rinitis. Lleva 3 meses usando Rexacort spray indicado por el médico. 3 meses, doctor. Mi duda es, ¿puede ocasionarle algún daño usar con frecuencia este medicamento? Gracias, amiga, por escribirnos. Le respondemos al regresar de la pausa. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Dejamos en el tintero la pregunta del niño de 8 años usando ya 3 meses un medicamento, un spray nasal llamado Rexacort y por rinitis. Entonces la pregunta de la mamá es si esto puede ocasionarle algún daño al niño. A ver, doctor. Bueno, las guías de manejo de la rinitis alérgica mandan el uso de esteroides inhalados, esteroides nasales, durante periodos prolongados. Esa es la indicación. Sin embargo, usted debe saber, señora, que en el mercado hay diferentes tipos de esteroides. Y de acuerdo al tipo, así es el nivel de absorción del esteroide hacia la sangre. Absorción sistémica se llama eso.
hay medicamentos que se absorben más y otros que se absorben menos. Como nuestros televidentes sabrán, los esteroides tienen algunos efectos indeseables. Por esa razón, si bien es cierto que queremos el efecto deseable, el efecto buscado de que el esteroide desinflame los tejidos de la nariz, porque los esteroides son los antiinflamatorios más potentes, queremos al mismo tiempo evitar los efectos adversos del esteroide que se dan cuando éste llega a la sangre. Yo le sugeriría que hable con su médico y que le pida que la cambie hacia un esteroide que tenga menos absorción sistémica para que tenga menos problemas. Además, recientemente se ha introducido como parte del manejo de la rinitis alérgica en niños el uso de un medicamento llamado acelastina. La acelastina es un antialérgico y en casos de rinitis crónica de difícil manejo, el esteroide junto con este antialérgico nasal muestran mejores resultados. Hay que determinar si hay un factor alérgico desencadenante de esta rinitis o si hay una sinusitis ahí escondida. De modo que no tenga tanto temor, aprenda a aplicar correctamente el spray. A veces sucede que somos inconstantes en el uso del esteroide, no lo usamos como se nos indica, ni con la frecuencia que nos dicen. Y cuando ponga el spray, la punta del spray no se dirige hacia el tabique nasal. Cuando usted le meta el churutido del spray, no se lo apunte hacia la nariz, apúntelo hacia la oreja para que pase hasta atrás y llegue incluso a desinflamar las adenoides y el niño pueda respirar mejor. Excelente. Bueno, Reinaldo, ¿cuál sería tu mensaje final para la población? Que en estos momentos se cuiden de lo que hay alrededor. 1, 2, consultar a tiempo, no automedicarse, y que el caso de este niño es, hay que ver también lo que está comiendo. Esa sería mi sugerencia. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Doctor Duarte, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Gracias a ustedes en casa por su fiel sintonía. El día de mañana venimos con otro tema de mucho interés para usted y su familia. Hoy los dejo bien acompañados ya con Brenda Vázquez, esa edición de mediodía de TN 21. Disfrute su miércoles, su día de Reyes, coma rosca, pero con su familia únicamente. Nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Para reducir al máximo los riesgos de padecer rinosinusitis aguda de forma recurrente, te invitamos a poner en práctica las siguientes recomendaciones. Evita las infecciones de las vías respiratorias altas. Esto puedes lograrlo si te mantienes alejado de las personas que tengan resfriados, y si debes convivir con alguna, no olvides lavarte las manos frecuentemente y utilizar siempre una mascarilla. Controla tus alergias. Si ya tienes antecedentes respiratorios, es necesario que trabajes con tu médico para mantener los síntomas bajo control y que así puedas anticiparte a la aparición de estos. Evita el humo del cigarrillo y el aire contaminado. El humo del tabaco, incluyendo los de segunda mano, y los agentes contaminantes del ambiente pueden irritar e inflamar los pulmones y los conductos nasales, facilitando así el desarrollo de complicaciones.